Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera continuar la clase ahora en Romanos 6:5. Como ven aquí, dice, morí yo al pecado. Ahora, ¿cómo voy a vivir al pecado? Eso es Romanos 6:2. Ese Romanos 6:2 es la clave de detectar todo el flujo del pensamiento de Romanos 6:1 al 14. Es la lógica, es algo muy simple. Si yo morí al pecado, ¿por qué voy a vivir al pecado? Es ilógico morir y vivir al mismo tiempo. No hay una coexistencia de las dos cosas. Entonces Pablo quiere mostrar lo ridículo que es pensar de que hay que actuar pecando más para que ahora vivamos en vida. No, yo no voy a querer pecar más, porque el plan de Dios fue matarme al pecado para vivir. En simples palabras es eso. Luego Pablo va a ir desarrollando el por qué está diciendo eso. Va a ir desarrollando mucho más, como ahora vamos a desarrollar en este versículo 5 también. Pero Pablo en primera instancia quiere que ellos se concienticen de que ahora están vivos para Dios. Están vivos con respecto a Dios. Dios ya no le mira a ellos como sujetos al pecado. Dios ya no le mira a ellos como que si ellos están en Adán. Dios le mira a ellos como vivos ya. Y si Dios le mira como vivos, es porque le mira por los méritos de Cristo, quien a su vez les hace a ellos actuar de una manera no pecaminosa. Por lo tanto, si yo morí, todo lleva en consecuencia, de acuerdo al plan de Dios, que voy a vivir justo, andando en obras buenas, porque Jesús habita en mí. Y dos, voy a andar vivo con respecto a Dios, pues Dios legalmente ya no me condena más por medio de la ley, porque ya estoy muerto al pecado, a la ley, que ya no inflige ningún viento, ningún tacto, ni nada en mí. Soy más muerto que un fantasma a la ley, al pecado y a la muerte. Dios me mira sin más reproche, sin la ira de que Él tenía. Por eso estoy vivo, porque Jesús vive en mí y puedo actuar bien, porque morí al pecado. Y estoy vivo porque Jesús murió al pecado de tal manera que ahora Dios ya no me condena más a mí por posición. Y esto es todo lo que dice Romanos 6:3. Pero Pablo quiere hacernos entender más esto. Y quería hacer entender más a algunos que no entendían muy bien. Él quiere que vos te identifiques con la obra de Cristo. Pues estar en Cristo implica estar identificados con su muerte y por lo tanto en su resurrección. Si Cristo te mató al pecado, implica que también Él quería llevarte a identificarte con su vida resucitada que puede vencer al pecado, además que ahora entra en un área donde Dios no le condena más y puede estar gozoso y vivir, no por temor, sino vivir por amor, vivir para disfrutar la vida, para respirar la ciudad de Disney más maravillosa que nos podemos imaginar. Esto es lo que es vivir para Dios con respecto a Dios. ¿Por qué el pecado entraría en esta ecuación? ¿Por qué el obrar pecaminoso entraría en la ecuación? ¿A qué me refiero? Ahora les explico. El pensamiento de los que le estaban acusando a Pablo era este. Pablo quiere desobedecer a la ley para vivir a Dios. Esa era la ecuación que ellos pensaban que Pablo se basaba para vivir su vida cristiana. El pecar para vivir. Pero ¿por qué pensaban esto de Pablo? Pues pensaban que Pablo hacía todo lo contrario a lo que ellos hacían, a lo que ellos pensaban. ¿Qué era que pensaban entonces?
ellos, los legalistas. Los legalistas pensaban mal que hay que obedecer para vivir la vida cristiana. En su raíz, aunque entendieran qué es estar en Cristo y qué es estar muerto, teológicamente nomás, con el intelecto nomás, aunque entendieran eso, sus acciones demostraban que su corazón estaba en obedecer para vivir. Eso era lo que les llevaba a pensar mal a ellos. Por lo tanto, Pablo te muestra la obra de Cristo en la cruz, clarito, desde Romanos 6, 1 al 14, y te dice, ¿dónde estaban tus obras meritorias allí en la identificación con Cristo? Es más, si yo quiero añadir mis obras para vivir la vida cristiana, me estaría fundiendo, me estaría matando. ¿Por qué? Porque mis obras solo producen pecado. Las obras no están ahí. Mi yo no está actuando ahí en la ecuación real. La ecuación real es la cruz de Cristo. Cristo produce Cristo. La muerte de Cristo por nosotros produce vida de Cristo en nosotros. Cristo del comienzo al fin. Esa es una vida cristocéntrica. Ese es un pensamiento cristocéntrico. Ese es el pensamiento correcto que Pablo tenía. Claro, a los otros ver que Pablo no enfatizaba el obrar, sino que enfatizaba a Cristo, enfatizaba la gracia, entonces ellos van a decir, entonces hay que pecar más. Eso es el pensamiento de Pablo. Porque están tan identificados ellos con sus obras y no con la obra de Cristo, que van a ver obras por todo lado, y cuando uno no hace esa obra, no dice que hay que obrar para vivir, ya te van a tachar según lo que ellos están familiarizados. El pensamiento de ellos va a mirar a otros de acuerdo a lo que ellos piensan y van a formular todas las cosas de una manera errónea, como estaba pasando aquí. Por lo tanto, aquí Pablo ya te explica que vos no participaste para vencer al pecado. ¿Y cómo ahora vas a querer participar vos por tus obras, independientemente de considerar que Cristo hizo todo? Ahora vos vas a obrar porque Cristo es el que obra. Vos no podés obrar sin Cristo. Esa es la verdad que Pablo está queriendo decirte aquí. No podés obrar sin Cristo. El vivir ahora en esta novedad de vida no es en sí las obras que vos haces por tus propias fuerzas. Nada que ver. Es la vida de Cristo, es la vida resucitada. Lo seremos en la resurrección también. Y esto implica el presente. Vivimos ahora porque Cristo vive en nosotros. Tus obras meritorias no están ahí, no están en la ecuación. Eso es lo que Pablo quiere decirte. Ahora, desde esa base vos podés actuar consciente de que si vos estás actuando por la fe en el Evangelio, quiere decir que Cristo está actuando en vos realmente. Y por fe vos lo crees. Habite por la fe en vuestros corazones. Efesios 3. Ahora no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo te quiere hacer entender. Y parte aquí, Romanos 5, de la base de que si fuimos unidos, aquí en el griego es una palabra, se puede también traducir con una palabra de que si fuimos crecidos juntamente con Él, tan identificados con Él, de una manera que crecemos en Él, y lo hicimos en la semejanza de su muerte, implica que si morimos, sí o sí, si estamos identificados en su muerte, estamos identificados 2 más 2 es 4 en su vida resucitada.
Y Pablo te quiere hacer entender que vos moriste al pecado. Entonces el plan de Dios sí o sí te va a llevar a resucitar. Por eso el Pablo hace el énfasis en toda esta cuestión aquí de Romanos 6, hace énfasis en lo que toca su tema de vencer al pecado. Y hace el énfasis de que morimos al pecado. Y si morimos al pecado, de la manera que les dije al comienzo, tanto legalmente como ahora que Cristo vive en nosotros para vencer, también vivimos la vida resucitada en una vida que Cristo obra en nosotros, uno, y dos, que estamos vivos con respecto a Dios, estamos aceptos en el amado, de tal manera que cuando Jesús tiene contentamiento en el Hijo, en consecuencia, porque estamos en el Hijo, Dios tiene contentamiento en nosotros y ya no nos mira más como merecedores de la ira divina. Estamos, en simples palabras, juntando todo lo que dije, estamos en una esfera de vida, ya no más en la esfera de la muerte, estamos en la esfera de la vida. Y esto es lo que Pablo quería que se concienticen. Antes se usaban velas para iluminar y para ver. Corrían el peligro de quemar y hacer un incendio. Habrá pasado, yo qué sé. Más si tenían el techo de tejada, ¿no? O bueno. Entonces, ¿por qué un cristiano en el siglo XXI, hablando metafóricamente, va a querer usar velas si tiene la luz? Pablo, si viajara al siglo XXI, exhortaría a esos cristianos, porque están usando vela en vez de la luz. O si viajaría a Alaska en la época donde es todo día, ¿por qué de noche? De noche, porque es de día realmente. Porque a esa hora que se la asimila con la noche, ¿por qué usan velas si pueden abrir la ventana y entra la luz del sol? Podría hacerles concientizar eso también. Ahora también Pablo nos quiere concientizar. ¿Por qué vamos a querer obrar para vivir si ahora por la fe podemos apropiarnos de la vida de Cristo? Y podemos estar conscientes que estamos vivos para Dios. Ya no hay ninguna condenación. Estamos muertos 100% al pecado. De tal manera que eso tiene una consecuencia real. Según todo lo que hizo Cristo y según nuestra identificación con Cristo, que también nosotros ahora, por lo tanto, vencemos al pecado, ya que Cristo vive en nosotros. Dios planificó eso desde antes. Ya planificó que todo es por gracia y planificó que nosotros andemos en buenas obras, y esas obras no son más que la obra de Cristo que produce esas obras en nosotros. Eso está todo en el plan de Dios. Una ilustración que les puedo hacer es esta. De acuerdo a la teoría de Einstein, teoría que se confirmó, él pensaba que el Sol desvía a la luz. Pues él pensaba, no quiero hablar mucha física ahora, pero él pensaba que todo este espacio que está alrededor es un espacio con el tiempo que se junta y forma como un lugar donde viaja la luz, por ejemplo, y las cosas. Y él pensaba que el espacio esto está deforme por algunos objetos y todo, y se deforma. Pero las materias más grandes, por ejemplo el Sol, hace deformar a su contorno con más potencia. Por lo tanto, que realmente este es el que deforma más el Sol, por ejemplo, que otras cositas que hay por ahí, otros planetas. El Sol es el que deforma más. Por lo tanto, él pudo comprobar que la luz es deformada efectivamente por el Sol y cambia su camino. Entonces, lo que voy yo con esto es que el Sol puede representar, yo lo hago representar para ilustrar nomás, ¿no? Es una ilustración. A Dios, que hizo un plan perfecto para que nosotros seamos guiados, transformados, cambiados por medio del Evangelio.
De tal manera que ahora caminamos de acuerdo a la deformación que Dios hizo en nuestra vida para nosotros caminar. Y esto no es nada más y menos que la vida de Cristo a nosotros por causa del plan de Dios que nos dirigió en un camino donde ya es otro camino en el que estábamos ahí deambulando. Ahora tenemos vida, andamos en el camino de Cristo, pero tenemos que andar consciente de esta realidad para disfrutar y ser más efectivo en este camino. Hermanos, esto es prácticamente, es el evangelio poderoso que te deformó todo, que te cambió más que nada, que te hizo pasar de Adán a Jesús, a identificarte con Jesús. Es más poderoso que Adán, otro planetita podemos ponerle ahí que es Adán. Ahora este no tiene más influencia sobre nosotros, ahora es Dios. Tenemos que estar despiertos a esa realidad. Hermanos, eso es lo que Pablo te quiere hacer entender, te quiere sumergir en la obra de Dios y no la tuya, para vivir la vida cristiana. Es eso. ¿Por qué te cuesta entonces, hermano? ¿Y por qué le cuesta a muchos tirarse a esa gracia y mirar a Cristo y no a ti mismos? ¿Por qué algunos dicen, tengo que considerarme pecador y descubrir toda la maldad que hay en mí para recién vivir? Eso es totalmente discordante. Tenés que mirar a Dios y no enfocarte a ti mismo. A Dios. Claro, que vos te vas a ir dando cuenta que tenés pecados. Y eso te tiene que llevar a seguir considerándote vivo para Dios. Y no aferrarte a esos pecados. Que el pecado ese no te domine, sino que sea la obra de Cristo, a Dios. Por lo tanto, hay que tener un énfasis cristocéntrico en la vida cristiana. Pablo te quiere hacer entender eso y sacarte de ese pensamiento donde entra el legalismo. Hay una cita de un autor que nos muestra que hay que entender esta obra de Cristo y apropiarse de Cristo. Y hay muchos cristianos que no lo hacen. Y el autor nos muestra cómo es el pensamiento a veces es el pensamiento de ellos. Y que tienen que sacar ese chip de ellos. Y el pensamiento de ellos va a consistir en esto. El autor, Sinclair Ferguson, en el libro Cristo Completo, dice: a veces los cristianos están ansiosos para avanzar hacia las profundas verdades de la vida cristiana. Por supuesto, la madurez está caracterizada por un progreso genuino en comprensión. Pero lo que realmente necesitamos es cavar más profundo en los primeros principios del Evangelio. Tenemos que entender este Evangelio. El que no entiende no va a vivir de acuerdo a eso. Va a querer obrar para vivir. Eso es horrible. Hay que ser cristocéntrico. Todo es de gracia. Por eso hay muchos legalistas que se enfurecen, como se enfurecieron contra Pablo o contra Jesús en muchas situaciones. Porque ven la gracia de Dios, que no mira sus obras. No mira el mérito de uno supuestamente que se merece más. No mira, Dios da de gracia. Por ejemplo, hay una parábola que Jesús dijo de los obreros que trabajaron en una viña. Habían unos obreros que trabajaron todo el día y el dueño le recibió lo que es justo. Le iba a dar lo que es justo, un denario o algo así. Y después habían otros que trabajaron la mitad del día. Después otros que solamente trabajaron capaz 1 hora o menos. Y al final el capataz, el jefe, llamó a los que solo trabajaron 1 hora y les dio un denario. A los que trabajaron un poco más les dio lo mismo. Y después a los que trabajaron todo el día, ellos pensaron: a nosotros nos tienen que dar mucho más que ellos. Pero le dio lo mismo. Entonces se quejaron porque ellos querían más, porque se miraban
que ellos se merecían algo, porque ellos sí trabajaron más. Pero eso despertó en ellos, al ver la gracia, despertó en ellos un rechazo hacia Dios. ¿Por qué? Porque no apreciaban la gracia, sino apreciaban sus obras. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. No creo y no quiero que sea tu caso. Ese es el legalismo, apreciar tus obras más que la gracia. Claro que nosotros estamos siendo santificados y vamos a ir, por así decirlo, sacando ese legalismo que todos tenemos. Pero hay un legalismo que es como el legalismo de los Gálatas, que no entienden el Evangelio. De tal manera que lo que hacen es perturbar continuamente la gracia de Dios hasta que Dios tenga que decir, no pueden más hacer esto. Tienen que entender ya. Por eso hay muchos que duermen, hay muchos que van a recibir menos coronas en el cielo por causa de no entender esto. Tiene que haber ese discernimiento en ellos, una iluminación en ellos espiritual para vivir de acuerdo al Evangelio. Claro, van a vivir esos cristianos que si piensan de esa manera legalista, van a vivir avanzando, pero no van a disfrutar tanto como los que se apropian de la gracia y que saben eso, y aunque a veces vaguen un poquito en esa gracia, pero van a ser mejor que los otros legalistas. Eso es lo que quiero hacer un énfasis aquí, que nos despojemos del legalismo, pero tenemos que hacer algo, no entender esta verdad ya, para luego seguir abundando más aún en esta verdad también. Así que hay que despojarse del legalismo. Esa es mi intención aquí. Einstein entendió cuando fue a América por visita, entendió que ahí era su lugar y no más en Alemania. Porque en Alemania él ya veía indicios de lo que se vendría. En Alemania estaban los judíos que querían asimilarse con los alemanes. Pero cuando Einstein se concientizó de lo que es la vida en América y que allí puede tener una influencia en el movimiento sionista para ayudar a regresar a los judíos a su tierra, dijo toda la vida, me voy para allá. Allá van a estar viviendo mal los judíos, porque ya veía indicios de lo que sería. Veía ahí una cierta hostilidad. Bueno, entonces los alemanes judíos se sorprendieron de Pablo, de Einstein. ¿Por qué? Porque ellos querían estar ahí, asimilándose con ellos, querían estar ahí, siguiendo, ahí castigados, por así decirlo. Pero Einstein dijo, no quiero más. Y hubo un quiebre, se fue para allá, vio lo mejor. Así debe haber ese quiebre en muchos cristianos, que son como los de Galacia, a los cuales Pablo les tiene que exhortar duramente. Cosa que no hace a los cristianos de Efesios. Los cristianos de Efesios, por ejemplo, lo que sí les dice que tienen que seguir ahondando en estas riquezas del Evangelio. Pero no de la misma manera que hizo con los de Galacia. ¿Entienden? Así que termino con esto. Hace un quiebre con el legalismo. Considérate estar en Cristo. Hace un quiebre con el yo que crees que se merece algo. No te mereces nada. Y cuando entendés que no te mereces nada y que Dios de gracia te hace vivir, vas a regocijarte. Porque te vas a dar cuenta que por tus propias fuerzas no podés hacer nada. Nada en la vida cristiana. Tal vez tú pensás, yo porque voy a la iglesia, o yo porque soy pastor, o yo porque hago esto, me merezco algo. Yo porque leí más la Biblia hoy, me merezco algo. No te mereces nada. Dios de gracia da las cosas. Pues es un Dios de bondad que de gracia te mató el pecado ya de una vez por todas, para que vos vivas por fe en esa obra de Cristo en la cruz. Quiebra con el legalismo, quiebra con ese pensamiento, renuévate en el Evangelio. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.